Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Librarte Coaching. Mi nombre es Jonathan Aponte y estoy muy alegre de que se encuentren hoy con nosotros y que se encuentre conmigo hoy mi maestro amigo César Bedón, que es director de Machucabotones y nos visita hoy día en este espacio de Librarte Coaching llamado Nunca Dejo de Darme Cuenta. Bienvenido, César. Muchas gracias, Jonathan, y encantado de estar aquí en tu espacio, recordando además, como lo hacíamos hace un rato antes de grabar, la afición que tenemos ambos no solamente por la literatura y por la escritura y la lectura, sino también por el crecimiento personal, ¿no? Y como te lo comentaba también en algún momento, me encantó mucho, me gustó el tono de tu canal, de tu comunicación, y nada, pues de ahí retomamos contacto después de algún tiempo y bueno, heme aquí porque me dijiste que querías conversar conmigo. Así que ya pues, aquí estoy. Gracias, gracias, César. Gracias por brindarnos este espacio de tu tiempo para conversar efectivamente. Y pues entonces iniciamos con la pregunta que yo hago a todos mis invitadas, invitados. Y esta pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres, César? Qué pregunta, ¿no? Es una pregunta que uno se hace a lo largo de su vida, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces quiénes soy, más bien, porque pienso que cada uno es muchas personas, ¿no? Y yo creo que es especialmente notorio en personas que como yo hemos desarrollado un papel más o menos relativamente público en algún sentido, porque quizás más antes que ahora, ¿no? Porque yo antes en una época hacía radio y entonces había pues como que cierta popularidad en ello, y entonces en el sentido de interactuar ante un público, ¿no? Lo hago ahora también como profesor, pero antes era otra nota porque era mucho más grande, ¿no? Y una cosa en la que yo pensaba era en esto, en los roles que uno juega, ¿no? Porque ciertamente te muestras de una manera ante determinadas personas y te muestras de otra manera ante determinadas personas, ¿no? Entonces uno siempre es varias personas, ¿no? Diría que una de las personas que soy es pues la que está conversando aquí contigo, que tengo ya no sé cuántos años, pero son muchos, ciertamente, como unos 20 deben ser, haciendo comunicación, haciendo radio. Diría que más íntimamente también soy, y eso es lo que he pensado mucho a lo largo de mi vida también, un niño. Y bueno, creo que no es nada novedoso porque creo que todos somos niños de alguna manera, ¿no? Pero por alguna razón siento que hay algo en mí que es bastante como de un niño que podría tener de repente unos 8 años o algo así. Y creo que eso se ha traslucido mucho en varias de las cosas que he hecho en mi vida, en una suerte de cosa que me enorgullece, incluso que me parece que es una suerte de rasgo de personalidad y algo que yo también he cultivado, que es una suerte de sensación de asombro que me parece que está en consonancia con la sensación de asombro que yo he experimentado de mano de niños. O sea, parte de mi carácter yo creo se ha formado porque en mi juventud yo estaba muy rodeado de niños, porque en la familia de mi mamá, que además eran 10 hermanos, en una época pues había muchos niños y yo tuve la suerte de, en una época además complicada de mi vida, vivir rodeado de la alegría, de la exuberancia, de la imaginación de niños. Entonces parte de eso yo creo que se quedó un poco conmigo, ¿no? Como que siempre lo he tenido también. Entonces diría que esa es otra cosa que me ha definido a mí también, creo, ¿no? Y en algún momento me he hecho yo también una carta astral. Tú me comentabas antes de grabar que te habías hecho una carta astral, ¿no? Y una de las cosas que yo también cuando me he hecho una carta astral que siento que me ha definido, y de hecho la carta astral a mí me cambió mi relación con la astrología porque comencé a pensarla de manera diferente, ¿no? Que en mi carta astral decía gesto característico, el salto. Y me parecía muy curioso porque es algo que efectivamente me ha definido buena parte de mi vida y desde mi infancia. O sea, de la clase de personas que da saltos de entusiasmo, ¿no? Que baja las escaleras saltando de tres en tres los peldaños. Y siempre ha sido un poco así conmigo. Entonces, diría que eso también. Y diría que una de las cosas que define esa personalidad mía es ese entusiasmo. Y ese entusiasmo es en parte el que me ha llevado a donde estoy también, ¿no? Con todo lo que conlleva la parte de irresponsabilidad también y la parte de mandarse, porque ahorita yo con mi novia, con Leslie, que también es otra persona muy entusiasta, estamos haciendo pues llevando adelante, sacando Machucabotones como una escuela de escritura que queremos que sea de referencia a nivel Latinoamérica, ¿no? Y para poder hacer eso tienes que tener una capacidad de sencillamente mandarte, tener como una confianza en ti, ¿no? Y entonces esa confianza la he tenido siempre, y eso sí no lo he desarrollado, eso es lo que por alguna razón lo he tenido desde siempre, cierta confianza en determinada manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso en alguna época de mi vida ha estado también muy mezclado con una gran inseguridad también.
En algún momento he sido una persona con muchísimo ego y por tanto con una autoestima muy baja, ¿no? Que es un asunto en el cual he trabajado también mucho, ¿no? Así que bueno, esta larga respuesta para tu corta pregunta, Jonathan. Sí, me encanta esta pregunta, es una pregunta hermosa porque salen también unas respuestas hermosas, algunas breves, otras más extensas, primero todas muy peculiares, muy únicas. Y pues una de las palabras que mencionaste, ¿no? Dentro de esta respuesta al quién eres es el asombro, ¿no? Es esa capacidad de asombrarse. Ah, De alguna manera me sentí, no sé, se me salió como un suspiro, me di cuenta. ¿por Esta qué? capacidad de asombrarse porque la conecté con, primero con el título, ¿no? Pues este espacio que es Nunca dejo de darme cuenta, ¿no? Claro. Y pues justamente este título nace pues eso, ¿no? De que nunca dejo de asombrarme también, ¿no? De las personas que voy conociendo, de lo que voy conociendo de mí mismo, ¿no? Así es que, ¿qué es lo que nace de ti a partir, pues, de haber, no sé, siento de alguna manera que en las clases de escritura donde yo he asistido, como que ese espíritu tuyo se contagia. No sé si es que de repente parte de la metodología de machucabotones, más allá de solamente pues la técnica de escritura, vaya a otro aspecto del ser humano. ¿Cómo lo ves tú? Así, o sea, me parece que está emparentado con el crecimiento de uno como persona, ¿no? Pero yo también sería muy injusto si no mencionara en esto a Leslie, ¿no? Yo a Leslie Guevara la conocí antes de que hubiera machucabotones y no habría machucabotones ahora como es si es que no fuera por Leslie. Yo digo siempre además que ella es, y fue muy importante esto, sobre todo un inicio del corazón de Machucabotones, porque ha habido también en mí durante una época de mi vida una suerte de desconexión también conmigo mismo. Y la escritura a mí me ha servido mucho en ese sentido a reencontrarme, ¿no? Y eso fue gracias a Les. De hecho, yo también suelo contar algo que tiene que ver con cómo fue evolucionando también Machucabotones, ¿no? Eh, y brevemente voy a esto, ¿no? Que Machucabotones comenzó por una crisis. Me gusta enfocarlo de esa manera también porque no le tengo ya miedo mucho a las crisis, ¿sabes? O sea, y haciendo Machucabotones he pasado por crisis también, obviamente, como empresario, etcétera, ¿no? Pero en el 2013 sucedió que me quedé sin trabajo, porque yo había estado trabajando mucho tiempo en la radio, como te comentaba, ¿no? Yo estuve en Radio Capital y en algún momento me cansé y bueno, yo estuve trabajando justo con Juan Carlos Tafur en una revista que se llamó Vela Verde. Yo era el editor de cultura y estuve ahí 6 meses, renuncié a la radio, feliz de la vida, y luego Juan Carlos Tafur renunció a la revista y yo dije, ya, yo también renuncio. Y bueno, pensando que luego tendría algún trabajo, pero sucedió que no, ¿no? Entonces me quedé sin dinero en un proceso como que largo, ¿no? Y además muy azaroso porque Les y yo, que estábamos juntos, dijimos, bueno, podemos hacer algo y se nos ocurrió de hecho comenzar haciendo polos. Nuestro primer impulso fue hacer diseño, que es algo que me interesa también mucho a mí y también a ella. Y fue un proceso que incluso nos llevó a constituirnos como empresa. O sea, Machucabotones se formó como empresa porque necesitábamos tener una razón social para poder hacer un contrato porque que en teoría íbamos a comenzar a vender. Bueno, en fin, el hecho es que muy azarosamente la empresa se fue formando. Al principio era básicamente el deseo de hacer un taller de escritura porque necesitábamos dinero. Y yo dije, bueno, puedo hacer escritura porque he sido editor de cultura en esta revista. Y bueno, he escrito toda mi vida, había publicado un libro también. Entonces, pero mi idea primera, a esto era un poco lo que iba, o sea, la manera como se hacían las clases era bastante egocéntrica además, ¿no? Porque era un poco, era la clase de taller en la cual yo salía y hablaba, y me escuchaban. De hecho, en los primeros talleres, o en el primer taller me parece que fue, no se escribió, ¿sabes? Fue un taller de escritura, pero fue más como una suerte de ponencia. Y en algún momento Leslie me dijo, oye, ¿y si los alumnos escriben en la clase, ¿no? Y mi razonamiento era, pero ¿cómo van a escribir en la clase? Pues si pueden escribir en su casa, acá se tiene que aprovechar el tiempo y más bien que reciban información, ¿no? Bueno, también es una manera de pensarlo. Pero ciertamente Leslie fue la que introdujo toda la belleza, me parece, ¿sabes? Toda la cosa participativa que es lo que la gente añora de Machucabotones, ¿no? Yo también lo tengo, pero a mí Leslie me ha enseñado un montón, mucho, mucho acerca de cómo interactuar con los demás, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de desarrollarme socialmente mucho,
y más bien ha sido mi novia quien me ha educado de varias maneras. Ujú. Sí, y bueno, ahora que mencionas a Leslie, de hecho, a mí me preguntan, o me han preguntado, ¿no? Cuando les hablaba, pues, ¿no? De esta escuela de escritura a la que me he inscrito y el curso de escritura creativa. Oye, ¿cómo son las clases, no? Y yo, Mm, como que de alguna forma tratando de, pues, encajar en palabras la experiencia que ha vivido en Machucabotones, y yo decía, pues, a ver, hay dos maestros, ¿no? Uno que por un lado te inyecta la energía de escribir, la pasión, que tú no sabes, como que te sientes así poseído y de pronto tu mano empieza a escribir y empieza a escribir cosas que tú no te habías imaginado que estaban dentro de ti. Y por otro lado, hay una maestra que te pone la estructura, la disciplina, ¿no? Te recuerda que estás en una clase, que no estás en una catarsis, sino que estás en una clase de escritura creativa, ¿no? mm, Y eso, pues hoy con la formación quizá ya que tengo en temas terapéuticos, temas de coaching, me hace acordar algo que estaba hace poco también conversando, ¿no? Que hay dentro de una formación en terapia gestal, hablan de dos tipos de fuerzas, ¿no? Las fuerzas apolónicas de Apolo, que hablan de la disciplina, ¿no? Que es necesaria, ¿no? Y las fuerzas dionisíacas, que es estas fuerzas que nos apasionan y nos poseen y nos dan como que que nos llevan a entregarnos al placer, ¿no? claro. Entonces, hay personas, o a veces nosotros mismos, ¿no? Nos vamos a un extremo y somos demasiado estructurados, disciplinados, o a veces todo lo contrario, somos demasiado entregados al placer y que ya, ¿no? Que viva el hoy y nada más, ¿no? Entonces, y pues lo ideal es llegar a un punto medio entre esas dos energías, ¿no? Entonces, hoy desde la visión que tengo y desde mi experiencia en Machucabotones es como eso, ¿no? Es como que ese choque de energías, de pensamientos, de estilos que se unen finalmente en la escuela de Machucabotones. No sé tú cómo ves ese tema. Sí, tal cual lo has dicho, me pareció muy interesante, no, no lo había pensado bajo ese ángulo. Sí, ¿no? Ahora también como comenzaba yo hablando, me parece que las personas, o sea, tenemos distintas facetas e incluso van cambiando además las facetas que uno va mostrando entre los demás, ¿no? Porque lo mismo que has dicho tú, en el sentido de alguien más pasional y otra persona más racional, digamos, o algo así, esas mismas facetas las hemos ido intercambiando nosotros dictando cursos a lo largo del tiempo. Y no solamente eso, sino que también en nuestra vida, digamos, personal o como pareja, son roles muy que también van alternando. O sea, yo soy muy rígido para un montón de cosas en las cuales más bien es ella quien me enseña a mí un montón, ¿no? Y hay otros aspectos en los cuales yo puedo ser más estructurado y de los cuales ella también puede aprender, ¿no? Entonces es un aprendizaje, ¿no? Es un bonito aprendizaje, pienso, trabajar con tu pareja, además. A mí me ha resultado muy, muy útil. Una de las cosas que más, no sé, estoy muy agradecido, de verdad, por la oportunidad de trabajar con mi novia. Es algo que no se me hubiera ocurrido antes, además. O sea, no estaba ni siquiera en mis planes, ¿no? Mi idea de trabajar era que te vas a trabajar y ya después te ves con tu pareja. Pero ciertamente lo que ha pasado es que Les y yo hemos tenido que pasar, tenemos que pasar, o sea, muchísimo tiempo juntos precisamente porque estamos trabajando juntos, ¿no? Y eso ha sido un regalo enorme, enorme, enorme. Para mí lo ha sido, ciertamente. Me ha permitido conocerla mejor a ella, que nos conozcamos más y por tanto trabajar mejor, ¿no? Y además adoptar una lógica de trabajo que apunte un poco en la dirección que nosotros también hemos apuntado como pareja, me parece, porque es algo que nos ha unido también, pienso, es nuestro deseo de mejorar. O sea, tenemos claro que tenemos aspectos de nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar que tenemos que mejorar y algo que nos ha unido desde siempre es el deseo de mejorar. Entonces es bonito cuando tienes una persona que de alguna manera te ayuda a verte, ¿no? Que bueno, la función de la pareja también es esa, creo, ¿no? Entonces es así como se ha ido dando pues este proceso, ¿no? Y al final lo que tenemos es machucautones como es ahora y que me gusta mucho, que es, o sea, enseñamos escritura, pero siento que es bastante más que eso, o sea, es un espacio también de encuentro entre personas. Una de las cosas que más aprecia la gente de Machucabotones y algo que me encanta a mí y que me hace decir muchas veces qué bonito trabajo que tenemos, Leslie. De verdad que suena, pucha, no sé cómo suene, pero la verdad es que es algo que le digo con frecuencia, Alex. Este, Algo que nos ha pasado mucho es que tenemos nosotros mm, espacios en los talleres en los cuales la gente escribe. Pues tú sabes que en los talleres se escribe así libremente, ¿no? Incluso trabajamos con tiempos, entonces y le decimos escribe, y la gente ni sabe qué escribir, solamente se lanza a escribir y tenemos como un ángulo de que escribes de tu vida, sobre todo, ¿no? Entonces lo que sucede luego es que hay espacios en los cuales se comparte
Y entonces lo bacán, una de las cosas chéveres de Machucabotones es la posibilidad de encontrarte con desconocidos de pronto a los cuales les tienes que contar tu historia o una parte de tu historia, ¿no? Y es muy bonito porque muchas veces la gente se puede abrir mejor con alguien a quien no conoce que con alguien conocido, como tú también de repente lo sabes, ¿no? Porque obviamente pues el desconocido no te juzga, no te conoce, solamente te conoce en tiempo presente, ¿no? No te conoce con tu pasado. Entonces, esa suerte de comunión me parece que es una de las cosas que define nuestro trabajo. Y pienso también que es una de las cosas que hace que la escritura, tal cual nosotros la enseñamos, digamos, sea curativa como lo es, que es terapéutica, ¿no? Y todo eso ha sido producto de la interacción que, digamos, yo y Leslie hemos tenido como pareja. Ese deseo de crecer, ¿no? Y de ayudar a crecer y de hacer sentir cómodos a los demás, sobre todo, ¿no? Y ya, pues eso, ¿no? Entonces, toda empresa de alguna manera es resultado de una confluencia, pues, de los caracteres de la manera de ser, pues, de las personas que están ahí, ¿no? Y ya, pues, mal que bien, Machuca Botones es lo que es, porque Leslie y yo somos así un poco, o eso es lo que queremos ser en todo caso, ¿no? Sí, se siente, o sea, apenas pisas el espacio, es como entrar a otro mundo, cuando yo lo percibo de esa manera, ¿no? Es otra atmósfera, sí, Ujú. se siente toda esa energía. Y, y bueno, hace un momento mencionaste pues que tú también tienes tu lado estructurado, así como pues tienes tu lado Claro. pasional. Y una de las cosas que me surgían preguntarte también es, ¿cómo eres con la escritura? ¿Eres consciente de qué tipo de César eres mientras escribes? ¿Es una mezcla de ambos? ¿O cómo ha ido Claro. quizá cambiando o evolucionando en el tiempo? Ha cambiado, pues por supuesto que ha cambiado, ¿no? En algún momento, es una pregunta muy compleja, ¿no? O sea, podría responderse de varias maneras. Una sería que, como tú también lo sabes porque has estudiado con nosotros, un poco una persona que escribe tiene que jugar varios papeles, al menos dos, ¿no? O sea, tú tienes que ser la persona que escribe y también tienes que ser la persona que lee. Y cuando juegas cada rol, no lo juegas de la misma manera, pues obviamente, ¿no? Porque cuando tú eres el creador, no puedes estar en modo crítico, digamos. Porque si estás en modo crítico, no vas a crear. Más bien cuando lees es que tienes que estar en modo crítico, ¿no? Entonces, tu experiencia al leer va a ser diferente a la experiencia que tienes al crear, pues porque leyendo más bien te vas a preguntar, bueno, ¿esto qué es lo que necesita? Entonces tú tienes que ser varias clases de personas, ¿no? Entonces tienes que ser como eso, desestructurado y a la vez tienes que ser estructurado. Lo que pasa es que en distintos momentos, pero pienso que una de las cosas bellas de la escritura es precisamente ese carácter complementario que tienen las dos etapas centrales, ¿no? Que son las del borrador y la edición. Entonces, bajo esa lógica, pues yo he sido un montón de clases de escritores, por supuesto, ¿no? He sido un pata que ha escrito mucho en las combis. Eso la vez pasada lo pensé, no sé cómo me salió esta idea y me di cuenta que era cierto. Yo he escrito un montón en las combis. Ya no, además por la cuarentena, bueno, ya no me movilizo en combi, ¿no? Pero cuando lo hacía para irme a trabajar o a irme a estudiar, yo siempre leía y al regreso de donde me estuviera regresando, escribía. Si tenía suerte de sentarme y a veces me pasaba que tenía como que necesitas escribir algo. Hay épocas en las cuales necesitas escribir para defogar y me pasaba el viaje en la combi así, escribiendo en un cuaderno. Y esa clase de escritor he sido también. Y también he sido un escritor bloqueado. Eso también es interesante como, me parece a mí interesante en todo caso como algo que uno puede decir, ¿no? Porque yo he tenido también un desencuentro con la escritura. O sea, yo he tenido una época en la cual, de hecho, he renegado incluso la escritura, he dejado de leer. En la época en la cual sobre todo he consumido cine, pero he estado muy desconectado y en parte era porque no podía avanzar con algo que yo quería escribir. O sea, yo he tenido la experiencia de estar escribiendo una sola cosa durante un espacio de 7 años más o menos, 7 años, que era un cuento, un único cuento, que era lo único que escribí durante 7 años y lo corregí y no lo podía terminar. Y eso, bueno, ya por razones que yo ya lo he entendido, ¿no? Era así, ¿no? Y entonces a mí una de las cosas que me desbloqueó fue el enseñar escritura. Eso es también hermoso y lo digo siempre que puedo porque me parece que siempre hay una lógica en el enseñar, que es que las personas enseñamos aquello que deseamos aprender. Y tiene perfecta lógica. O sea, una persona que enseña lo que está buscando es aprender. O sea, y además si deseas enseñarlo bien, tú tienes que ser el primer alumno, tú tienes que ser el primer estudiante de aquello que enseñas. Entonces,
para mí ha sido un poco así, ¿no? Yo a través de la enseñanza de la escritura es que he entendido cómo era que tenía yo que escribir para poder desbloquearme, porque yo cuando comencé a enseñar escritura yo mismo estaba bloqueado, o sea, podía por supuesto escribir, porque yo escribía en la revista de la guerra que te contaba y yo era editor, pero también tenía que escribir porque solamente éramos dos personas en la sección y me hacía notas y me podía hacer una nota de 2000 palabras en una tarde, pero para escribir para cosas, para mí mismo, digamos, me costaba un montón. Y eso es algo que yo he superado enseñando escritura. Y de hecho, muchas de las cosas que yo mismo enseño son cosas que a mí me han ayudado, ¿no? Y igual en el caso de Les. O sea, todo lo que nosotros hacemos ahora en la escuela, yo diría que todo lo que hacemos en la escuela está directamente relacionado con nuestro aprendizaje de las cosas que hemos ido escribiendo y haciendo. Ujú. Sí, y mientras te escuchaba, surgía una pregunta que pues un amigo que está empezando a escribir me hizo, ¿no? Que es, eh, ¿cómo haces para organizarte para escribir, ¿no? Es como, quiero escribir, pero no tengo tiempo, ¿no? No sé si, justo, bueno, hace poco he estado conversando también con un maestro mío justo hablamos del tema de las creencias limitantes, ¿no? Esas Ah, creencias que a veces están ahí bloqueándonos alternativas, opciones, ¿no? Recursos, y que pues basta con desafiar para de pronto pues ver un sinfín de posibilidades, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas algo como quiero escribir pero no tengo tiempo? es lo que más se escucha, ¿no? Yo lo escucho un montón porque yo también lo digo a cada rato. Y eso es bien interesante, ¿eh? Y insisto con lo que hace un rato te decía, a mí me gusta mucho eso porque pienso que es muy cierto, o sea, que uno, o como se dice en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O sea, uno enseña precisamente aquello que uno está buscando entender para resolver, ¿no? Eso no significa, por supuesto, que la persona que enseña sea un hipócrita o algo por el estilo, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo veo así, a mí me parece clarísimo que un buen profesor es sobre todo un estudiante, es una persona que está buscando aprender y al enseñar lo que está haciendo es aprender de él, ¿no? Hay hay toda una lógica en el enseñar para aprender, ¿no? Hay un libro que, no sé si tú lo has leído, pero es un libro que a mí también me sirvió mucho en una época, que es Un curso de milagros. Y en un curso de milagros hace mucha referencia a este aspecto y es absolutamente cierto, lo he entendido yo así, me parece que es así, que, o sea, tú al enseñar, tú aprendes y yo creo que todo profesor va a dar fe de ello. Y, y bueno, nada, ¿no? Entonces es a través de ese enseñar como yo he entendido muchas cosas Ujú. Sí, con bueno, las que yo he tenido también que batallar. sí. Tengo muy buenas referencias sobre ese curso de milagros. Yo todavía no lo he llevado, he escuchado, sé que existe, todavía no me he atrevido a experimentarlo, a vivirlo. Es Sí, hermoso ese libro. sí, y bueno, incluso hay personas que enseñan también el curso de milagros como un Mm. taller, como un curso, pero sin embargo, sí, esto de aprender enseñando, creo que lo he escuchado desde niño por una canción en una película de Tarzán de Disney, ¿no? Hay una parte ¿Sí? de las canciones que dice, una parte de la canción, ¿no? En la letra que dice, aprende a enseñar, enseñando aprenderás. Entonces, Claro, como que cada vez que la escucho lo recuerdo, ya, entonces es como recordar es esto que tú hoy día me transmites, ¿no? Y me vuelves a recordar, ¿no? Sí, de hecho que se siente, para mí tiene mucho sentido. Y pues sí, es cierto. Y bueno, volviendo al tema de Leslie, pues esta persona que ha llegado a tu vida y te complementa en muchos aspectos, no solamente un aspecto personal, sino también empresarial. Yo de alguna forma también me he identificado con la historia de ustedes porque pues si bien yo he estado muy interesado en temas de desarrollo personal, yo lo veía quizás desde un lado más técnico, más de habilidades blandas, ¿no? Hasta que conocí mm, también a mi pareja, Wendy, y pues ella me introdujo al mundo del yoga, de la meditación, y fue como que un mundo nuevo para mí, ¿no? Que siento que pues me ha hecho crecer también como persona. Contaba también en una claro, conversa de que yo con los animales pues era cariñoso, pero era como que hasta ahí nomás, ¿no? O sea, había como que cierta distancia, hasta que un día mm. llego, ¿no? Y lo primero que hago es besar a mis mascotas, a mis perros. Y me quedé como un rato como que sorprendido de mí mismo, ¿no? Como que, ¿y esto de dónde ha salido, no? Y pues recuerdo a mi pareja en ese momento y digo, Wendy, ¿no? Wendy ya me ha Claro, cambiado. claro. Qué Entonces, curioso que
Y incluso Ujú, lo mencionas porque ha sido también mi caso, porque tú conoces a Yujo también, que es mi perro, claro. Ujú, que fue un regalo de Leslie. Y tú estarás de acuerdo conmigo en que el perro de igual manera es un maestro para el humano, o sea, te conecta. Leslie tiene una frase que me gusta mucho, que ella me dijo una vez algo como que es el animal es el que te enseña a ser humano. Y eso es cierto, que el animal es el que te enseña a ser humano, te conecta contigo mismo, ¿no? Que tú estás en las nubes, ¿no? Hay algo muy hermoso en contacto, en el estar con los animales, ¿no? Yo lo disfruto un montón, mucho, mucho. Y quería regresar porque hace un ratito me preguntaste y yo, bueno, que suelo irme por las nubes, como verás. ujú, No lo llegué a responder, que tú decías cómo se hace para escribir y brevemente quiero explicar para quien pueda ver claro. este video y esté interesado en escribir y que diga que no tiene tiempo, ¿no? Nosotros siempre decimos esto, o sea, el tiempo se hace solo en cuanto tú encuentres el placer. O sea, para el placer hay tiempo siempre, ¿ya? Entonces, si tú enfocas la escritura bajo esa óptica, o sea, si buscas encontrar el gusto, vas a encontrar el tiempo. La escritura debería ser un vicio de alguna manera. O sea, tiene que ser algo que tú lo hagas porque deseas, porque hay una suerte de sensación de que, vamos, de que vas a liberar un montón de endorfinas, que no te vas que te vas a morir si no lo haces, ¿no? Y para lograr redondear eso, llegar a esa sensación, o sea, tienes, como digo, que encontrar el gusto, ¿no? Para encontrar el gusto, tienes que practicar. Y pienso que es muy bueno o sea, para encontrar el gusto y por tanto para armar el tiempo como para poder emprender un proyecto cualquiera, que es muy importante la escritura libre. Nosotros en Machucautones trabajamos con escritura libre, que también se le puede llamar de varias maneras. Nosotros le llamamos escritura automática, que consiste básicamente en escribir, o sea, sin juzgar y lo primero que te venga a la cabeza y sin ponerte a pensar si está bonito, feo, nada, sino simplemente llenar papel con lo que tengas en la cabeza. Entonces, hay varias personas que recomiendan esto, ¿no? Por ejemplo, Julia Cameron, que es una coach de escritura, ella tiene un libro que se llama El Camino del Artista, que es un libro bien bacán. Y ella dice, para reencontrarte con tu artista interno, escribe todos los días 3 páginas, ¿no? De lo que sea, pero solamente llena páginas, porque tú estás comenzando a mover algo por dentro, ¿no? El fluir. Ese ejercicio de simplemente apuntar en el papel es muy grato, es inmediato. Una de las cosas primeras que la gente siente cuando viene a estudiar con nosotros es la sensación de liberación, de alegría y de entusiasmo al haber escrito durante un tiempo determinado, ¿no? Al haber estado concentrado haciendo algo, siguiendo el hilo de tus pensamientos durante 6 minutos, 8 minutos, ¿no? Entonces, encontrando ese gusto de la escritura libre, me parece que de ahí debe partir todo, o sea, toda práctica de la escritura libre. Y entonces, esa práctica sencilla, que es como el de desaguar, si quieres, o el de ir como procesando, soltando, que se hace grato, eso solo llama al tiempo. Y la práctica de la escritura libre no tiene que ser muy larga. O sea, puedes hacer 3 carillas, sí, pero igual puedes hacer 5 minutos. Y si, o sea, digamos, ¿no? 5 minutos vas a tener en tu ajetreado día, ¿no? Y si tú tienes 5 minutos para escribir todos los días, eventualmente vas a tener 2 horas para escribir todos los días, porque te va a Ujú, gustar, ¿no? Y si al final no te gusta y no encuentras el tiempo, bueno, pues también está bien, supongo, ¿no? ujú. Pero es a través del gusto como se hace todo, creo, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Y de hecho que sí, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, justamente hablando del tema de la meditación, que estaba tocando el tema hace un ratito, em, yo, no sé, vivía, ¿no? Creyendo de que, pues, para meditar tienes que tener por lo menos una hora libre de tu día para estar ahí sentado y respirando, ¿no? Pero, Mm, pues, aprendí que no, pues, ¿no? Que justamente así como tú lo mencionas, o sea, basta con que te des 1 minuto al día, 30 segundos, ¿no? Sentado ahí donde tú quieras, incluso en el baño, si estás trabajando en una empresa, ¿no? Te escapas un ratito, 1 minuto y estás ahí sentado respirando, que fue como yo mm, comencé. Eventualmente, pues este minuto va aumentando, ¿no? De pronto te queda chico y ya está claro. aumentando 1 minuto y medio, 2 minutos, 5 minutos, ¿no? Hasta pues ya ahora que se me hace, digamos, se me pasa volando meditar 30 minutos, ¿no? Pero comenzó con 1 minuto encerrado en el baño, escapándome un ratito de mi trabajo, ¿no? Y pues eso se viene a la mente con lo que contabas también con el de dónde saco tiempo para escribir, ¿no? Qué locura, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tienes meditando, Jonathan? Ya pues son cuando 2 años aproximadamente, dos ¿Y qué años, ¿no? tal? ¿Cuál ha sido o cuál es tu balance? ¿Qué ha traído la meditación a tu vida, dirías? Bueno, te diré que pues yo me considero una persona que tiene como que episodios de ansiedad, ¿no? O tenía episodios de ansiedad Mm, y era muy crítico conmigo mismo, ¿no? Entonces creo que la respiración, ¿no? Consciente, ¿no? Que básicamente es eso, ¿no? Se le puede llamar de muchas formas, pero para mí es respirar
conscientemente, ¿no? Creo que me ha ayudado a ser más compasivo conmigo mismo. Entonces, siento que eso ha calmado la ansiedad, ¿no? O si es que en el momento llega la ansiedad es como que, no, ya, bueno, está aquí, un rato la saboreo, la disfruto y luego la dejo ir, ¿no? Claro, Y de igual manera con otras personas, ¿no? Siento que me ha permitido ser más compasivo y me parece claro. súper poderoso, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, el mindfulness, ¿no? Ampliando un poco más el tema de la conciencia, ¿no? Pues dice que no solamente se puede practicar respirando, ¿no? Que es como yo lo conocí, sino también escribiendo, caminando, haciendo muchas actividades. O sea, básicamente es cualquier actividad que te desconecte un rato de tus pensamientos, ¿no? Que te permita simplemente, no sé, fluir, por decirlo de alguna Exactamente. manera. Entonces, yo creo que pues quizá eso hace, no sé si tú o si se habrán dado cuenta, hace que Machucabotones, pues además de enseñarte la técnica, también te transforme como persona, ¿no? El dedicar ese tiempo a solamente escribir sin juzgarte, ¿no? Sí, tal cual, tú lo has dicho. Es que es una extraordinaria herramienta la escritura para expresar los pensamientos, o sea, para anotar las cosas. Tú te habrás dado cuenta que cualquier proyecto que tú emprendas en tu vida va a requerir de lápiz y papel, o de, bueno, una hoja electrónica en todo caso, ¿no? Pero a mí me parece insustituible, de verdad, lápiz y papel. Pero cualquier cosa que tú tengas que hacer, si tiene cierto nivel de complejidad, va a requerir de la escritura. Porque la escritura es una herramienta para capturar los pensamientos. Entonces lo que está escrito ya no lo tienes que pensar una segunda vez, porque ya está escrito. Porque si no estuviera escrito tendrías que estarlo pensando todo el tiempo y sería una locura. Es una manera de organizar. O sea, a través de la escritura es como nosotros podemos manejar información, ¿no? Entonces, tú lo que haces es registrar los pensamientos. Especialmente se ve en lo que comentábamos de la escritura libre. O sea, la base de la escritura libre es que tú no te das el lujo o la oportunidad de censurar. O sea, tú tienes que escribir con lo primero que tengas en la cabeza y dejar que fluya, que fluya, que fluya, ¿no es cierto? Entonces, eso que tú estás poniendo en el papel es la actividad de tu cabeza, pues, tus pensamientos, ¿no? Entonces, lo que te da la escritura es la oportunidad maravillosa de luego esos pensamientos revisarlos, cosa que no va a suceder sin escritura en tu vida. No vas a tener manera de volver, de recuperar el pensamiento que pasó por allí, porque además, como sabemos, pues la cabeza produce pensamientos del orden de las decenas de miles diarios, no creo que son 30.000, 50.000, algo así, pero son un montón de pensamientos todos los días. Entonces, tú comienzas a tener, claro, muestreos además, ¿no? Digamos, de tu día, ¿no? Porque no vas a estar escribiendo todo el día, pero escribes unos 20 minutos por acá, al día siguiente otros 20 minutos y comienzas a ver de las cosas, o sea, qué cosa es, en qué está ocupada tu mente, ¿no? ¿Cuáles son las cosas cuáles son los elementos que se repiten? ¿Cuáles son los tonos habituales no sé, de elaborar el mensaje, ¿no? ¿Cuáles son las emociones preponderantes? Si tú te pones a escribir cuentos, es que siempre la escritura es muy transparente, va a salir todo, ¿no? Si tú escribes cuentos, la clase de finales que hay, los protagonistas siempre es de determinada manera, siempre se dicen estas cosas, es como que es siempre un mapa de cómo tú estás funcionando por dentro. Insisto, eso tú no lo puedes hacer habitualmente sin escritura. Entonces la escritura de alguna manera lo que te permite es revisarlo. Y al revisar entiendes, te das cuenta, ves patrones, pues obviamente ves cosas que se repiten. Y a partir de ahí va el entendimiento, ¿no? Es una herramienta también muy útil para comenzar a pensar cosas que también son más útiles para ti, ¿no? Como por ejemplo lo demuestra la práctica de las afirmaciones. No sé si has practicado tú en algún momento afirmaciones. Yo lo he hecho, por ejemplo. Tú lo has hecho también, Claro, también. Sobre todo cuando ¿no? comenzó la pandemia. Y estaba como que encerrado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y volví a las prácticas de las afirmaciones. Claro, claro, claro. Ya, pues eso es trabajo con pensamiento. Y la escritura es la mejor herramienta que conoce el ser humano para trabajar con pensamientos. Pues un terapeuta te va a decir en algún momento, escribe. Entonces, es la oportunidad de luego revisar lo que tu cabeza está produciendo, ¿no? Lo que diferencia la escritura de casi cualquier otra arte, ¿no? Porque te permite trabajar directamente con lo que tienes dentro, ¿no? Se va a poder hacer de muchas maneras, por supuesto. Igual puedes hacer música, igual puedes pintar, pero no vas a acercarte directamente a la verdad de la experiencia, ¿no? A lo más cercano, además, a la verdad de la experiencia, porque la experiencia ya fue, además, ¿no? Con palabras estás haciendo una recreación, pero esa recreación te permite procesar, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, de procesar las emociones. Ujú.
Sí, sí, y ahora que pues mencionas el tema de las emociones, me hace acordar lo que hace un momento estaba formulando, contándote mi experiencia pues con Wendy, cómo me había transformado o me sigue Mm. transformando como persona. Y no sé, una pregunta que me surge es con respecto a Leslie, ¿no? A este encuentro que tuvieron, que tienen ella y tú, que es ¿cómo nace este encuentro? Lo que pasa es que estoy como que tratando yo mismo de responderme algo, ¿no? Claro. Eh, ¿Tú crees que pues esta persona llega a tu vida así por coincidencia, por suerte, por azar, o crees que de alguna manera pues tú con todo el trabajo que me cuentas tuviste que realizar, trajiste a tu vida, o cómo ves tú? De la segunda forma, obviamente, no hay casualidades como sabemos, ¿no? O como creemos en todo caso, para los espectadores escépticos. Obviamente, pues todo es parte de algo que naturalmente se da, ¿no? Y de la misma manera del lado de ella, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con nuestro enamoramiento y la manera como nos conocimos que son muy precisas, pero no quiero entrar en mucho detalle porque es parte, sobre todo, una parte importante es historia de él, y ahí ya lo contaré en algún momento, ¿no? Pero sí creo que no, de verdad, ¿eh? Claro, De verdad. Hay muchas coincidencias además en mi familia y su familia y ciertamente maneras de sentir. O sea, las personas pienso que nos atraemos por nuestras maneras de sentir. Diría incluso más allá, diría que, o sea, tú estás buscando una persona que te refleje a ti, o sea, tú estás buscándote a ti mismo. Yo creo que toda persona que está buscando afuera, ¿no? Buscar también es inadecuado hablar en esos términos, ¿no? Pero creo que o sea, creo que todo te refleja, ¿no? Y la persona que vaya finalmente a ser pareja tuya te va a reflejar de una manera bastante frontal. Entonces es obvio que vas a encontrarte con una persona así, ¿no? Y sí, o sea, evidentemente pienso que fue un momento en el cual yo estaba preparado y ella estaba preparada también, porque yo también yo de hecho, en una época también larga en mi vida, yo he sufrido mucho porque no me sentía merecedor, o no podía encontrar pareja, o no sé, ¿no? Pero mis relaciones, había mucho de tóxico en mi manera de relacionarme también románticamente, digamos, con mujeres, ¿no? Y bueno, una serie de cosas que vas aprendiendo luego, ¿no? Y no sé qué decirte, ha sido sencillamente la confluencia de cosas que tenían que darse, ¿no? Y creo que ha sido lo mejor para mí, o sea, me ha permitido crecer muchísimo, ¿no? Y ella también ha crecido. Creo que es bonito crecer con otra persona porque mm, no sé, comienzas a funcionar de una manera más compleja, comienzas a tener como avatars en tu vida. Yo siento que así debe ser un poco, yo no soy papá todavía, pero yo siento que debe ser así un poco como los papás se sienten con los hijos, porque sé que es así también como me siento yo, por ejemplo, con Ayujo, con mi perra, y ciertamente también con Leslie, en el sentido de que son como yo extendidos tuyos en el mundo, y tú también disfrutas a través de ellos, y también te apenas también a través de ellos si algo les pasa. Entonces es como que tu mundo crece porque te integras con otras personas, ¿no? O sea, creo que lo bonito de las relaciones humanas es que hay esa parte en la cual un poco se disuelve el ego o una parte del ego y hay una comunicación que te convierte o sea, a ti con el otro o con la otra en un solo individuo, ¿no? Y eso pasa o sea, no pasa únicamente con tu pareja, ¿no? Con tu pareja se va a ver de manera muy clara, ¿no? Pero pasa con toda la gente con la cual te relaciones tú, ¿no? Incluido tu perro, ¿no? Yo lo siento así con mi hijo clarísimamente. ujú. Sí, de hecho, sí, tal cual, mientras te escucho, como que voy recordando, ¿no? Esas experiencias también, mi pareja Wendy también tiene un perro llamado Arcán y pues también, o sea, es un perrito bien enérgico, bien cariñoso, al menos conmigo, ¿no? Y pues basta con verlo feliz y es como que de inmediato, así yo venga del humor que venga, de pronto me contagia su felicidad, ¿no? Claro, Entonces es como que, pues, efectivamente, ¿no? Que de pronto ya yo me hubiera, no sé, proyectado, expandido, ¿no? Y ahora también, puedo sentir a través de, ¿no? A través claro. de, en este caso, de Arcán o también de mi pareja Wendy, pues, que cuando también, ¿no? Cuando vivimos distintas experiencias. Entonces, sí, bueno, te hacía esa pregunta porque también yo recordaba que, pues, también hubo un episodio bastante extenso de, pues, en mis relaciones, cuando yo me veía a mí como una persona tóxica
y también que no me sentía merecedor del amor propio, ¿no? De un amor claro. así, de un amor. Entonces, ahí es que pues entré en contacto con el libro de Louise Hay, ¿no? Sobre, y que hablaba bastante del trabajar con el espejo y decirse cosas bonitas, hermosas a uno mismo para sentirse merecedor, ¿no? Mm, Y bueno, también tenía un tema de acné en el rostro que de pronto fue desapareciendo conforme fui escribiendo, ¿no? Como ella recomendaba en su libro, ¿no? Era un libro más que de contenido, era un libro de ejercicios, ¿no? Y muchos de esos ejercicios eran sobre escritura. qué bonito. Entonces, Qué libro es? No lo he leído, ¿sabes? ¿Recuerdas? la autora es Louise Hay, no recuerdo el título exactamente, pero me acuerdo que Bueno. también entré a la librería buscando qué cosas necesitaba para mi vida y de pronto lo primero que entré por la puerta vi el libro ahí frente a mí y me lo llevé. Primero lo Mm, abrí porque me gusta a mí antes de comprar abrir los libros y darles una chequeada y me di cuenta que no decía mucho más que ejercicios, ¿no? Y veía que tenía líneas como para escribir. Y sin embargo lo compré y pues ha sido una de las mejores compras de mi vida por todas las cosas que me hizo hacer, ¿no? Que me hizo hacer. mm, Creo que yo en ese momento estaba como que saturado de contenido y lo que necesitaba era como que empezar a hacer, ¿no? A hacer. Y pues ese libro me dio mucho que hacer y eso es algo que agradezco, ¿no? Y pues yo creo que justamente por ese trabajo interno que tuve que hacer para sentirme merecedor de un amor, mm. no sé si decir amor verdadero, amor puro, creo que fue que finalmente me llevó a conocer a alguien como Wendy, ¿no? Claro, Ujú. claro. Entonces, bueno, a eso Qué venía bonito lo que la cuentas. pregunta. Pero es que las Sí. personas siempre estamos todo el tiempo transmitiendo, ¿no? O sea, hay campo electromagnético a nuestro alrededor. O sea, y hay muchas cosas que uno no percibe de lo que llamamos realidad, ¿no? Porque el cerebro filtra mucha información. Es poco, en verdad, lo que llega al consciente, ¿no? Pero por supuesto que sientes, o sea, tú sabes, sin palabras. Oye, si la energía se puede, si tú puedes darte cuenta de cómo está la persona por Zoom, imagínate. A mí me pasa mucho con, no sé, con la gente con la que trabajo, con los estudiantes también en machucabotones, ¿no? Que tú te das cuenta de que se puede mover la energía, o sea, a través de la pantalla. Imagínate en presencia. Pienso que todas las personas estamos siempre irradiando, ¿no? Entonces, como estamos irradiando, vienen otros que también irradian de la misma manera, ¿no? Y se juntan con nosotros, ¿no? Tiene toda lógica, además. Ujú, sí, y cuando mencionas este tema de que se puede sentir, ¿no? Se puede transmitir aún desde la virtualidad, viene a mi mente algo que contaba también hace poco, que es ese tema de pasar de lo presencial a lo virtual, ¿no? En mi caso, pues Mm, yo hacía talleres, ¿no? Presenciales, y de pronto llega la pandemia y, uy, todas mis herramientas, mis técnicas que son presenciales, ¿qué hago con eso, no? Entonces me la pasé creo como 4 meses quejándome, 3 meses quejándome sin hacer nada, simplemente renegando de que ya no podía hacer lo que me gustaba hacer, hasta que descubrí que también se podía hacer por la virtualidad, ¿no? Y me costó cuánto, 1 o 2 meses aprender a hacerlo desde lo virtual y hasta ahora lo sigo disfrutando, ¿no? No sé cómo fue en el caso de ustedes, ¿no? Pasar de lo presencial a lo virtual. nada, tuvimos que hacerlo nomás, ¿no? Gracias al cielo nos acompañaron los estudiantes también en el camino y pensaron que también era una buena idea, ¿no? Pero fue una locura, fue una época muy, muy, muy oscura, especialmente los primeros meses los primeros meses de la pandemia, ¿no? Nos pasó a nosotros también que mi prima Carolina, que yo la quería tanto, ella, días antes de que entráramos nosotros en cuarentena aquí en Lima, ella falleció, que estuvo cerca de un mes en cuidados intensivos. Y fue una época durísima. Noviembre del año pasado también, a partir de octubre, noviembre, más o menos una serie de cosas pasaron. Hablando de Ayujo, ella se enfermó también y Leslie y yo tuvimos como que así un cuadro de locura completa con eso. Y bueno, todo bien, ¿no? Pero cuando apareció el asunto de la pandemia, anímicamente yo estaba... Y, y nada, se tuvo que dar nada más, porque si no, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos que continuar con machucabotones, ¿no? Entonces teníamos justo un curso programado nuevo, que es el que hacemos, un curso que hacemos ahora que se llama Yo Escritor. Ese curso estaba programado, o sea, planificado para hacerse presencialmente en el local que teníamos antes en Miraflores, en la calle Sortita. Y lo que sucedió fue que antes, no sé cuánto tiempo, antes, un mes antes del inicio del curso, no recuerdo,
se tuvo que, o sea, no se podía asistir a ningún local, no hubo cuarentena. Y entonces con Leslie dijimos, ya, este taller se va a hacer de manera virtual. A lo que les interese continuar virtual, ya continuamos virtual. Y gracias al cielo, casi todos, se fueron al asunto de lo virtual con nosotros, ¿no? Y ha sido a su manera dentro de, de esta época tan rara que estamos viviendo, ha sido una suerte de regalo lo de la virtualidad para nosotros, porque nos ha permitido una serie de cosas que antes no podíamos. Por ejemplo, recibir alumnos de otros países que están en otros países y que igual se integran a la clase, digamos, o, bueno, ciertamente de otras ciudades de aquí también, ¿no? Y además poder hacer horarios en los cuales habitualmente la gente no llega nunca porque el tráfico en Lima, donde estamos, es un espanto, ¿no? Entonces, si nosotros hacíamos, por ejemplo, un taller 6 de la tarde, día de semana en Machucabotones, sabíamos que la mayoría de personas no iban a poder llegar a tiempo porque el tráfico era un espanto. Eso se borró pues completamente con la virtualidad, ¿no? Y entonces ahora los alumnos pueden ser puntuales, eh, y nos ha permitido también tener grupos más grandes, hacer dinámicas diferentes de trabajo, trabajar directamente en un entorno como Classroom, por ejemplo, que utilizamos el Google Classroom y es muy útil. Entonces, de alguna manera nos ha permitido profesionalizarnos. O sea, siento siempre que de alguna manera uno como que se deja llevar por las cosas. No sé expresarlo mejor ahorita, pero es como que las circunstancias te van empujando. Entonces, Machucabotones, o yo en todo caso, y Leslie también un poco como que nos hemos ido profesionalizando simplemente llevados por las circunstancias, ¿no? Entonces no lo hemos planificado, pero ciertamente ahora somos una escuela más grande debido a que tuvimos que pasarnos al entorno virtual. ¿Mm? Sí, sí, de hecho es lo que cuentas, pues estoy seguro que va a servir de inspiración a muchas personas que quizá todavía estén esperando, ¿no? El momento en que pase la pandemia, cuando en realidad pues también puede convertirse en una gran oportunidad de transformación, Claro. ¿no? No, ya cambió, ya no va a regresar a ser como antes. Ya no, ya porque ya, incluso o sea, en las empresas, porque ya se dieron cuenta de las ventajas que tiene. O sea, obviamente no todo trabajo puede ser teletrabajo, eso también es verdad, pero varias cosas van a cambiar y en la educación también. O sea, es que, ¿sabes? Pienso también que estamos en una época en la cual si tú tienes acceso a Internet, o sea, tienes acceso a una educación privilegiada. Si tú entras a YouTube nada más, o sea, la cantidad de información que tú puedes recabar para tu crecimiento personal, para aprender, no sé, habilidades laborales, es enorme, o sea, está todo, de verdad, estamos en una época de ciencia ficción completamente surreal. Entonces, ir a un lugar para estar junto con las personas, es verdad que hay dimensiones que se pierden. Yo también extraño mucho la dimensión de la interacción cara a cara con las personas, muy bonito era. Era hermoso saludar a la gente, abrazar a la gente al despedirse. Todo eso ya no hay, pues, ¿no? Ahora hacemos así y aprieta un botón y pues, se van todos. Pero es una por otra, ¿no? Permite cosas también muy bonitas Sí, el hacerlo de esa manera, ¿no? claro, yo diría La gente además se siente a veces más cómoda. claro, sí, yo diría que no es mejor ni peor, simplemente es diferente, es una experiencia diferente. Sí, pues. Es diferente, ¿no? Igual ahí veremos porque quizás luego hagamos eventos de interacción en persona cuando sea seguro que todavía no lo es y bueno, ahí veremos, ¿no? Pero ciertamente vamos a hacer una escuela sobre todo virtual. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, llegado a este punto, te voy a ahora leer un relato, ¿sí? Así es que para eso te Caray, voy a pedir qué que bonito. elijas un número entre 16 y 144. 87. ¿Qué libro es? ¿Qué libro es, Jonathan? Es, bueno, es un libro que viene parte de, de una herramienta llamada Points of View, que es Ah, todo un juego, ¿no? Es un juego, sí conozco. bueno, en un inicio era como que se lanzó para, como un juego de mesa, ¿no? Para las familias, sin embargo, pegó más entre los coaches y terapeutas y psicólogos. Son los Mm, que más consumen ese tipo de herramienta, que de hecho es muy, muy buena, muy recomendable, se llama Points of View. Ahí pueden encontrar también más información por internet. Entonces me dijiste 87. mm. Ya, acá. No sé por qué 87, pero bueno. Vamos a ver. Interesante, vamos a ver. Ya, dice así. La conocí al finalizar las clases del día. Me acerqué a ella y me presenté. Hola, mi nombre es David, le dije.
Soy un estudiante de la universidad y he venido a verla debido a un estudio realizado en la universidad hace unos 10 años sobre las oportunidades que la juventud de barrios marginados tiene de escapar del ciclo de pobreza y tener éxito en sus vidas. ¿Podría concederme un momento de su tiempo, por favor? Con mucho gusto, ella respondió. Ella respondió con una agradable sonrisa en su rostro. Le dije que los estudiantes del departamento de sociología habían dirigido el estudio. Se reunieron con 50 chicos y chicas de barrios marginados de la zona, realizaron entrevistas y luego evaluaron las posibilidades que cada uno tenía de cambiar sus vidas. La conclusión de los estudiantes fue que ninguno de los niños escaparía del ciclo de pobreza en el que estaba. He venido a verte después de hacer una revisión de los resultados del estudio, continué. He logrado localizar a 45 de los 50 sujetos y mis hallazgos son sorprendentes. Cada uno de ellos ha logrado el éxito en sus vidas. Todos tienen una vida respetable y mucho más. Ellos dicen estar felices y satisfechos con sus vidas. Y cuando les pregunté cuál era el principal factor que les había permitido escapar de las penurias de su juventud, todos hablaron de la maestra que habían tenido en la secundaria. Esa es usted. Me gustaría saber, esa es usted. Me gustaría saber, le dije, ¿qué hizo para romper con las estadísticas? Sus ojos brillantes revelaron su secreto incluso antes de que ella respondiera. Es muy simple, ella dijo. Amaba a esos niños. Y Qué bonito. el título de este relato es Amor. Mm. ¿Qué Qué bonito, qué significa? gracioso que salga, porque Ujú. tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Exactamente, eso es lo que me Mm. sorprende también. Y te iba a preguntar, ¿qué significa justamente para ti este relato? Me ha conmovido mucho, porque me parece que es profundamente cierto. Y creo que no soy el único que lo piensa, o sea que el amor tiene que ser la principal herramienta para llegar al otro lado, para poder enseñar, para poder movilizar a las personas por dentro, ¿no? Y es un ejercicio, ¿no? Y es un hermoso ejercicio. Y que tienes además la oportunidad de aplicar permanentemente cuando tú estás en clases, ¿no? Especialmente, bueno, yo lo veo desde mi ángulo, pues porque lo que nosotros hacemos es enseñarle a las personas a escribir. Entonces, eh, hay algo que es muy cierto y es que la gente tiene cierto temor de mostrarse. Todos tenemos, obviamente, temor de mostrarnos, ¿no? Y cuando tú vas a un taller de escritura te muestras, pues tienes que mostrarte, no hay otra, ¿no? Entonces todos tenemos un poco como de temor a, en un entorno como ese, como podría ser el de un taller de escritura, a ser ridiculizados, a que te digan qué cochinada has escrito, lo que tú sientes no vale nada, cosas por el estilo. Y me parece que en muchos entornos educativos son prácticas como esas, más o menos como que incluso son esperadas, ¿no? Y nosotros no trabajamos de esa manera. Y pienso que esa es una de las cosas que también yo he aprendido ciertamente y que lo he aprendido también a través de Leslie y que le hemos trabajado mucho, ¿no? Que tiene que ver con eso, con el amor, o sea, con el poder ver a la persona en su potencial, ¿no? Como poder tratar a la persona desde lo mejor de ella, ¿no? No fijarse en aquello que está cometiendo de manera temporal, entre comillas, mal, sino estimular aquello que tú sientes que está bien, ¿no? O sea, fijar la atención en aquellas áreas de crecimiento, ¿no? Y no fijar la atención en aquellas áreas en las cuales hay algo que puede ser corregido, que tiene que ser corregido, ¿no? Fijar atención en el sentido de hacerlo con dureza, ¿no? Que es más o menos algo que se espera. Y creo que, y creo que la base de la educación es esa, y creo que esa es una de las razones por las cuales nosotros mismos hemos tenido éxito haciendo esto. Me parece que ya 7 años que tenemos haciéndolo, creo que podemos decir, yo puedo decir que hemos tenido un éxito. Y es básicamente por eso, porque a toda la gente la tratamos con amor. Y tratamos de que la gente se sienta cómoda y aceptada, independientemente de todo, ¿sabes? Independientemente de todo. Es que es la única manera, además. O sea, es la única manera de lograr el resultado. O sea, incluso desde un punto de vista completamente frío y cerebral, solamente en términos de eficiencia, necesitas del amor para que la gente pueda progresar, seguirte, aprender lo que les quieres enseñar. Porque como sabemos, nosotros aprendemos a través de la emoción, o sea, nuestro cerebro se cierra si estamos estresados.
Entonces, en un entorno común de la escritura, imagínate, pues, si tú estuvieras con el temor de que te van a censurar algo que tú pienses, olvídate, no vas a poder aprender, no te vas a poder lanzar. En cambio, si hay amor y todo el mundo se siente en confianza, te abres y avanzas, pues, y te mueves, ¿no? Y creo que es el ingrediente central ese, ¿no? El amor, el mirar con transparencia y con belleza a todos, todos, todos. Es un ejercicio que siempre estoy haciendo yo, que Les también hace, que ambos hacemos juntos y en general como de enfocar nuestras energías en esa dirección y verlo todo desde un ángulo que sea el ángulo mejor posible, siempre. Ujú. Sí, sí, definitivamente, pues creo que me he quedado sin palabras con este manifiesto sobre el amor que acabas de crear en ese momento, sí. Y de hecho, sí, de hecho, sí, definitivamente el amor, más allá de la forma como se exprese, ya sea enseñando escritura o conversando o escuchando, ¿no? De hecho, que transforma y cura y pues es terapéutico, ¿no? Mira, y además lo hice, yo hace un rato te hablaba de un curso de milagros y también lo expresa, aunque de varias maneras distintas, este bello libro, pero habla acerca de eso y es cierto, o sea que cuando tú... Es que es así, yo lo he experimentado, lo experimento todo el tiempo, que cuando tu estudiante, cuando tu estudiante, él o ella logra vencer una dificultad, cuando descubre algo, cuando aprende algo, cuando supera algo, tú superas con él. Y eso lo saben, yo creo, ¿ah? Yo creo que eso lo saben todas las personas que enseñan. Que porque tus estudiantes también se convierten de alguna manera en tus avatares, como yo hace un rato hablaba de que tú también puedes con otras personas, a través de otras personas sentir. Y es así, la escritura es eso. La escritura es el deseo. Cuando tú lees, tú lo que deseas es dejar de ser tú mismo un rato e irte a vivir otra experiencia, irte a vivir otra vida, ¿no? La escritura y la lectura es eso, ¿no? Es el a través de otras personas sentir. Y yo creo que un profesor, o en todo caso un profesor de escritura, no sé, pero me parece que así debe ser en todos los campos, ¿no? O sea, a través de sus alumnos también siente, ¿no? Y sus alegrías son tus alegrías, obviamente, ¿no? Y lo hermoso de eso es que cuando sucede eso en esa otra persona, siempre, 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 estás sobre todo curándote tú, estás sobre todo aprendiendo tú, estás sobre todo resolviendo tú. Pienso que todas las personas que se dedican a la educación lo hacen por un deseo también de educar algo dentro de ellos. Yo creo que esa es que tiene que ser así, no me imagino otra manera. Ujú. Sí, sí, definitivamente, creo que sí. Bueno, también en algún momento me ha tocado tomar el rol de profesor, de maestro, y pues sí, de hecho me identifico mucho con lo que mencionaste de sentir esa alegría cuando ves que ese Claro. alumno, ¿no? Esa persona a la cual estás compartiendo tus experiencias o conocimientos, logra, ¿no? Un resultado. Es como si tú también, pues, lo hubieras logrado, ¿no? Se siente, al menos yo lo he sentido de esa manera. Y pues bueno, entonces vamos ya cerrando esta conversa y lo hacemos con una pregunta, y esta pregunta es, ¿de qué te has dado cuenta de ti? ¿De qué te has dado cuenta de ti, César, con lo que hemos conversado el día de hoy? Que estoy más peligrosamente cerca al llanto de lo que yo sospechaba. Me ha conmovido el relato, de verdad. He estado pensando, me ha dejado de alguna manera pensando en lo que conversábamos hace un rato, ¿no? De la sincronicidad, que yo creo que de eso hay mucho, ¿no? Eh, y además en una época como esta, especialmente porque Les y yo estamos repensando muchas de las cosas que nosotros estamos comunicando como escuela y de las cosas mismas que queremos hacer y finalmente cuál es nuestra misión, o sea, por qué estamos acá haciendo esto, ¿no? Y es un tema que me toca mucho. En estas 2 últimas semanas, y yo creo que las próximas 2 semanas, vamos a estar mucho en eso, precisamente dándole vueltas a cuál es nuestra dirección, ¿no? Que ahí tenemos un vislumbre, queremos hacer como que ya lo hemos estado haciendo, ¿no? Pero queremos hacerlo de una manera más sistemática, trabajo con voluntarios, con estudiantes que puedan ser voluntarios y hacer talleres de escritura con cárceles de Lima. Y creo que sería muy bonito a través de las historias lograr que las personas se integren. Y bueno, he aprendido también que hablo un montón, que me he descubierto muy, muy locuaz en esta entrevista. Sí, Demasiado, tal vez. y yo la verdad, y estoy seguro que también las personas que me están escuchando súper agradecidos de poder vivir, ¿no? Esta experiencia del César Locuaz y pues todo lo que nos ha compartido el día de hoy, que de hecho es para mí sumamente valioso. Eh, y pues es hermoso, de hecho, desde ya pues yo deseo que Machucabotones crezca muchísimo más todavía, que más personas puedan vivir la experiencia
de este amor, de este amor que es curativo, ¿no? Y que además, pues, y como un extra, pues te ayuda a escribir más bonito. Sí, Así pues es, es verdad, es verdad. sí, así es que muchísimas gracias, César, un abrazo inmenso y pues ya nos estamos viendo entonces en una próxima conversa. Oye, ha sido un placer. Muchas gracias por la oportunidad, Jonathan, de llegar a tu público y ya pues estaremos conversando pronto y muchos éxitos. ¿Ah? Muy bonito, yo creo que, en fin, toda persona interesada en ayudar a otras personas a crecer, a desarrollarse, a entender, hace una labor muy, muy bonita. Haces una labor pues muy, muy bonita, Jonathan, así que gracias por eso también. Gracias, César. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos, un abrazo.